No sé si usted tiene algún comentario acerca de las porciones de esta semana. O alguna pregunta de... La porción de la semana también, podemos ver acerca de las cortinas en las cuales fueron entretenidas las 5 cortinas que tuvieron en el lugar santísimo de las 6 que iban al lugar santo. Eran unidas de 50 ojales y 50 ganchos que eran fabricados de oro. Entonces, pero tenía ahí la importancia de cómo el anhelo de parte del Eterno de habitar en completa unidad con su creación. Pero por causa de la eso es lo que estaba meditando, ¿por qué es que no le hicieron una sola? O sea, está hablando de lo que cubre encima, no es la cortina, sino de encima. Entonces, ¿por qué no lo fabricaron una sola unión? Eso representa también de que cuando el hombre peca... Entonces, de las cortinas del pelo de cabra. El pelo de cabra, sí, que son 11. Encima del porque las otras son 10. Sí, son 11, porque son 6 del va al lado y 5 el otro que era unido por chetes. Entonces, de ahí se muestra lo que Dios tiene ese anhelo y ese deseo de habitar junto con su creación. Pero ¿por qué poner la división ahí de que cuando el hombre peca también entonces hay la separación, la división? Como si fueran unidos, el hombre en el momento que pecara ahí mismo caería entonces ya culminado en la presencia del Eterno. Porque vemos a través de ello la misericordia tan grande de cómo es proteger aún cuando el hombre comete alguna transgresión, de protegerlo, de no caer fulminado ante la presencia de Dios. O sea, la misericordia tan grande que es de Dios. Lo mismo sucede cuando nos otorga el Espíritu. A través de su Espíritu, entonces, eso no quiere decir que un creyente que ya recibió el Espíritu ya nunca más el Espíritu se puede ir de él. Claro que se va cuando el hombre comete algo que no es debidamente conforme a la voluntad de Dios. No quiere decir que el hombre que ya, o el creyente que aceptó al Mesías, recibió el nombre del Espíritu o tiene el Espíritu en él, ya es salvo y permaneció para siempre. Este es el gran error que tiene. ¿Sabe que con el punto hay interesante en cuanto a eso del Espíritu? Porque de acuerdo al concepto que tenemos del Espíritu, vamos a entender eso de que el Espíritu se va o viene. En realidad el Espíritu obra así de irse y venirse. Yo creo que se va a apagar. No se va. No, dice la Escritura que el Espíritu se apaga ahora de que se va. Se contrista, sí. Se contrista, se apaga. Ok, entonces creo que nuestro concepto del Espíritu tiene que cambiar un poquito. En que no es... ¿Por qué? Porque estamos viendo el Espíritu como un ser que viene y se va. Pero que la Biblia nos dice es algo que se gradúa. ¿Verdad? Vamos a dar una flama. ¿Cómo la llamo? ¿Una flama qué es? Tú la puedes aumentar, ¿verdad? Para que caliente más. O tú la puedes disminuir. Ahora, a un ser, ¿cómo se le hace para que se aumente y para que se disminuya? Creo que el concepto, tenemos que meditar en eso, de que el concepto del Espíritu no es en sí un ser, sino que el concepto del Espíritu es un poder, es la unción que Dios da, y esa unción puede incrementarse en la medida que el creyente está dispuesto a obedecer, a seguir, a buscar. De acuerdo como antes creíamos. Amén. O se puede ir disminuyendo esa fuerza, ese poder, esa manifestación, esa unción de Dios, a tal punto de que ya no hay suficiente fuerza en él como para que realmente pueda guiar. ¿Amén? ¿Y ese poder se puede desaparecer? Claro, llega un punto en que es quitado. Por eso estamos hablando del punto ese, porque imagínate si uno que se dice ser creyente, por ejemplo, vivió en el Espíritu y no descendió hasta lo máximo del Espíritu, pero por causa de las cosas del mundo, la carne, cayó de ahí y no quiere reconocer su error, sino que quiere permanecer. ¿Cómo se puede decir que el Espíritu todavía puede estar encendido en esta persona? El punto es de que el Espíritu, ¿en qué momento Dios quita su unción? ¿En qué momento Dios quita su Espíritu? Es algo que solamente lo sabe Dios. O sea, yo no puedo determinar en qué grado
de caimiento de una persona que es creyente, Dios quita el espíritu de él. ¿Me entiendes? O sea, pienso que, porque puede ser que una persona puede empezar a mermar en su fuerza espiritual, y entonces va mermando, o sea, se va apagando en él esa fuerza que Dios quiere proveerle, ese poder, esa unción, hasta que llegue. Ahora, tiene que haber un punto claro en que realmente ya no hay reversa, en que ya Dios decide, ¿sabe qué? Quito mi espíritu de ti y a consumirse. Y la persona se consume en la maldad, ya no hay forma de retornar. Por eso dice que es imposible que aquel que ha disfrutado de los dones del Espíritu y del poder del Espíritu y de la verdad, y recae el punto de apostatar, de volverse atrás completamente. Es imposible de que y dice que es imposible, y aunque dice que para Dios no hay nada imposible, en el caso de esta persona es imposible que él sea restaurado nuevamente. Pero es para aquel que ha llegado a un nivel alto de conocimiento, de entendimiento, de fe, y por alguna razón que nosotros no podemos explicar a veces, esa persona recae y llega al punto de apostatar nuevamente, de volverse atrás y de renegar de la fe. Amén. Tesalonicenses, primera 5:24, 5:19 dice. ¿En esta versión? Sí, en esta versión. Dice, no apaguen el espíritu. 5:19. Entonces, ¿Tesalonicenses? sí, hermano. Tesalonicenses 5:19. Dice, no apaguen el espíritu. Pero el caso es que quiero llevarlos a Tehillim 51, donde 51:11. Tehillim es Salmo. Pero esta Biblia tiene una disposición de los libros diferentes, ¿sí? Sí, hay que empezar a aprender de nuevo. ¿Qué salmo es, Bruno? 51:11, donde dice, no me eches de tu presencia y no me quites tu espíritu de santidad. Entonces, no sé qué relación. Ahora, la otra... ¿51 qué es? 51:11. Ok. Amén. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos establecer esta correlación en Tesalonicenses con Salmo? Dice que no apaguen el espíritu, es lo que estamos hablando ahora, que el espíritu se puede disminuir en la medida en que la persona se deja o se aparta o se olvida o se distrae con las cosas de afuera. Se puede apagar el espíritu. Ahora, cuando David cayó en la situación en que cayó, él sentía de que el Eterno pues estaba separando su espíritu de santidad, y claro, dice que no apartes de mí tu espíritu de santidad en esta versión. La otra versión dice, no quites de mí tu santo espíritu. Entonces, el espíritu... Hay que entender en qué momento David está diciendo esto, ¿se entiende? Y claramente sabemos que es el momento en que él ha cometido el pecado de Betsabé, ¿verdad? Que ha cometido adulterio y además que ha causado la muerte de Urías. Y ahora viene el profeta y le dice, ¿sabe qué? Has cometido un gran pecado delante de Dios, pero Dios va a remitir tu Ahora lo que él teme es que le pase a él lo que le pasó a Saúl. ¿Qué le pasó a Saúl? Que Dios quitó, el Espíritu Santo se alejó de la unción que él tenía por rey. Dios le quitó. Él teme lo mismo, que por el pecado que ha cometido, entonces ahora Dios retire su unción de él. Y por eso me empieza a clamar, realmente pedir en arrepentimiento, lo que no hizo tristemente Saúl, que Saúl no se arrepintió, Saúl no tuvo un momento de reflexión y decir, ¿sabe qué? Realmente yo estoy equivocado y necesito arrepentirme. Él no hizo eso, sino que se aferró más a su posición y a su condición y a su amargura y su odio contra David, que ya no quiso reflexionar más sobre lo que estaba ocurriendo en su vida. Entonces, ¿cómo podemos reinterpretar la pregunta del hermano? Si el espíritu se va o se queda o cómo. Dice, el hermano está diciendo que el espíritu llega un momento en que se aparta de la persona, ¿sí? Eso es lo que quería decir. Entonces, ¿cómo podemos reinterpretar esa situación? El espíritu realmente se va, no se va, simplemente que nosotros lo apagamos
o lo encajonamos, hablando en otras palabras, como para que no se manifieste con plenitud? Ok. Lo tiene como piloto. Vamos a pensar un momentito en los términos naturales de una estufa. Cuando tú apagas el piloto, está apagado. Ahí no hay llama. Ahora, cuando tú enciendes el piloto y la flama se enciende, depende de la graduación que tú le des, puede quedar lo más mínimo, pero hay flama y agua. Pero no tiene suficiente fuerza para tal vez hacer lo que debería hacer. Por lo tanto, la función. Entonces pienso que el punto es que el espíritu no será meramente una persona peca, porque vemos que David aún tenía el deseo de que Dios no lo quitara, que él sentía que la función todavía estaba en él, pero que si él no realmente se arrepentía de corazón y no reconocía que había actuado mal, entonces podía realmente Dios, por su condición. Entonces, que un creyente, a todo creyente se nos da la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando creemos y somos bautizados, dice que Dios nos concede a cada uno la unción del Espíritu Santo, y esa unción es sin medida, ¿verdad? Cada quien va a desarrollar o va a recibir de Dios la unción y la fuerza del poder que él quiera buscar y que él quiera recibir, ¿verdad? Porque el Señor nos dice pedir lo que quieras, y que a todo que le pide Dios le dará el Espíritu. Entonces el punto es que el creyente, en la medida que no obedece a la guianza del Espíritu, ¿qué hace? Que el Espíritu se contrista primeramente porque no está recibiendo la respuesta del creyente que debería recibir. El Espíritu nos guía a ¿qué? A hacer el bien, a transformarnos, a renovarnos, a despojarnos del viejo hombre. Y una vez que el creyente empieza a no aceptar esa guianza y esa dirección, finalmente se contrista el Espíritu, y luego, en la medida que él permanece en esa actitud, ¿qué pasa? Que se va apagando, porque entonces se impone la voluntad del creyente de hacer lo que él quiere hacer, de hacer lo que él cree que debe hacer, y llega un punto en que el Espíritu entonces ya no le hace resistencia. ¿Qué le pasa a una persona cuando por primera vez, y eso está demostrado, cuando por primera vez comete un homicidio? No duerme, la conciencia le atormenta y todo eso. ¿Qué pasa cuando lo hace la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez? ¿Saben qué? Llegan al punto, y esto yo lo vi, llegan al punto en que después se acostumbran tanto a esto que necesitan hacerlo. Se les cauteriza la conciencia y para ellos y ahora se les crea una necesidad, un hábito. Entonces el punto es que así funciona con el Espíritu. Una vez que la persona, o Dios ve ya la actitud de la persona que está realmente renuente a querer reconocer, a querer entender lo que Dios quiere para él, y ya ve que la fuerza del Espíritu realmente no tiene importancia para él, entonces ¿qué es lo que hace Dios? Retira su función, y ahí sí ya no hay, ya lo deja solo, ya no hay nada que hacer. Pero mientras hay un poquito de unción, si la persona se arrepiente y realmente retorna al camino que es lo que Dios quiere, pues hay oportunidad de que vuelva a levantarse. A mencionarlo, ¿no? Ahí está muy claro lo que dice el libro de los Hebreos, que siempre lo hemos contado aquí, que una vez conocer la verdad ya no hay vuelta para atrás, como dice el piloto, si le gana entonces. Ahora es que cuando una persona que ha conocido en el Espíritu, caminó en el Espíritu, pero Dios decide ya que esa persona apagó el Espíritu, entonces ahí lo que dice Dios, por sus frutos los conoceréis. Si camina o no camina conforme al Espíritu. Amén. Entonces, si vamos a mirar en el caso, aunque él estaba destinado para esa circunstancia, en el caso de Judas, el que entregó al maestro, cuando el maestro les dijo a ellos, uno de ustedes me va a entregar, aquel que moja conmigo, etcétera, conocemos bien la historia. Y dice que en el momento en que le dio el bocado amado, dice que el espíritu entró en el océano Satanás. Entonces, quiere decir que ya el espíritu de santidad que había en él se había pasado de él. Bueno, hay que entender una cosa, en el caso de Judas no tenía el espíritu de santidad todavía. Ninguno de los apóstoles. Recuerden que dice que cuando el Señor les promete la promesa del Padre, era porque, inclusive hay la interpretación que hace Juan de una enseñanza que él dice de que y recibiréis poder, ¿verdad? O dice que el que cree en mí, de su interior correrá el río de agua viva. Juan interpreta eso como que estaba hablando del espíritu que iban a recibir. Quiere decir que los apóstoles
en la vida del Señor Jesús no recibieron la unción del Espíritu Santo. Fue hasta que Él cumplió su tarea y fue elevado al cielo que entonces recibió la unción. Entonces no podemos pensar, o sea, lo que protegía a Judas era el temor a Dios y la obediencia al mandamiento. Una vez que él decide vender a su maestro, claramente él abre una puerta, ¿verdad? Ahora, esa puerta aún se mantuvo ahí ajustadita hasta que el Señor lo entregó. Una vez que el Señor lo entregó, ya no hubo regreso para Judas. Judas pudo arrepentirse. Cuando el Señor, fíjate que el Señor le dio la oportunidad, cuando el Señor les dijo, de cierto os digo que entre vosotros hay uno que me ha de entregar. O sea, allí, ¿qué hicieron los demás? Se preguntaron, ¿seré yo maestro? Y quisieron preguntarle quién era el que le iba a entregar. Judas tuvo la oportunidad ahí de arrepentirse. No, porque él no preguntó si era él, nosotros preguntamos eso. Judas, no. Entonces, que él tuvo la oportunidad de arrepentir, pero no lo hizo. Por tanto, por cuanto no aprovechó la oportunidad que el Señor estaba dando, ¿qué hizo el Señor? El que moja, inmediatamente dice, el que moja conmigo el pan en el plato, ese es. Y dice que le entregó el bocado y dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y quiere decir que ya Judas fue entregado completamente a Satanás, que es lo mismo que hace Pablo en 1 Corintios cuando dice que se entrega a Satanás a aquella persona que persiste en el pecado, que no quiere abandonar lo que se está diciendo que está mal y que está contra ahora el pecado es contra la ley, lo que está violando el mandamiento de la ley. Amén. Y aún así entonces decidieron entregarse. Ahora Pablo dice al final para que se salve su espíritu, pero quiere decir que Pablo entendía que por el tormento que iba a recibir en el cuerpo podría ser que esta persona se arrepintiese y salvar su espíritu al fin y al cabo. Amén. Entonces el pastor, ya lo voy a decir. No, que sí, porque pues en la inquietud de hermano. Entonces quiere decir que en la medida que nosotros como creyentes en Yeshua busquemos la presencia del Eterno, el Espíritu se va avivando, ese espíritu de santidad que hay en nosotros, o ese espíritu de vida que hay en nosotros. Amén. En la medida que nosotros nos descuidemos, entonces empieza como a apagarse. Amén. No se va, sino que simplemente como que lo metemos, lo encarcelamos y le impedimos que se manifieste con... No, llega un punto que sí se va, llega un punto que es quitado. O sea, no es que se va, sino que es quitado. O sea, completamente. no lo tenemos en cuenta. Amén. O sea, hay momentos en que Dios lo quita. O sea, hay momentos que Dios ya quita función. Pero por el mismo pecado. Claro, por el mismo comportamiento del pecado. Amén. Fíjate que si lo vemos, no vemos una estufa moderna, sino una estufa antigua, que es de leña. ¿Qué es lo que se hace? Tú primero amontonas la leña, enciendes el fuego y tiene todo para que ese fuego alcance su máximo nivel. Pero ¿qué pasa si no se le sigue agregando leña para que se mantenga ese nivel o se incremente más? Pues apagando, hasta que llega un punto que si tú no echas nada, completamente se apagó. No, de hecho, bueno, ahora parece que la tecnología va avanzando y la llanita pues se mantiene andando, pero yo recuerdo cuando llegué aquí a los Estados Unidos que nosotros vivimos en este lugar, lógicamente también funcionaba con llamita, pero resulta que cuando la llamita estaba muy bajita, ¡pum!, se apagaba, y entonces lo que botaba era gas, y eso es una intoxicación increíble. En vez de ser bien, lo que hacen es sí. Amén. No, sí, retomando lo que dice el hermano Asprilla, de que realmente todo, o sea, Dios nos ha concedido el Espíritu Santo para nuestra guianza, para nuestra fortaleza, para nuestro poder. Todo el poder que tenemos y toda la capacidad que tenemos para actuar viene de Dios, viene del Espíritu Santo. Pero eso va a incrementarse en nosotros. Por eso. Viene de Dios, pero por el Espíritu Santo. Sí, viene de Dios. O sea, el Espíritu Santo es lo que Dios nos da, esa fuerza que Dios nos da, ese poder, esa unción. Ahora, hay algo interesante. Por eso cuando nosotros oramos, hay algo que a mí me parece me causa un poquito de inquietud. Es el hecho de que mucha gente le pide a Dios que envíe su Espíritu. Y yo digo un momento, ¿acaso no tenemos el Espíritu ya? ¿Por qué yo tengo que pedir a Dios que envíe el Espíritu hoy? Lo que yo tengo que pedir a Dios es que por su Espíritu, que ya tenemos, nos guíe, nos ilumine, nos dirija, que aumente
más bien el poder, o que avive el fuego del Espíritu en mí. Pero no podemos estar pidiendo en medio de una congregación donde todos tenemos el Espíritu, que Dios envíe el Espíritu. Porque no es, y ahí entra un aspecto de que realmente a veces no tenemos un claro entendimiento de qué es lo que somos y qué es lo que hemos recibido. Realmente usted y yo no necesitamos pedir que Dios envíe su Espíritu en la mañana. Tú lo tienes en la noche, en el día, en toda hora que tú estés, mientras tú permanezcas en la fe, mientras tú permanezcas en la obediencia, en el amor a Dios. Lo único que tienes que pedir a Dios es que Dios incremente en ti cada día su poder, pero que lo incremente para, más que todo, es para yo cambiar mi vida, para yo transformar mi vida, ¿para qué estudio? Para conocer y entender la voluntad de Dios y ponerla por obra, no para llenarme simplemente de conocimiento, porque como dice Pablo, la letra mata. Yo puedo saber mucho, pero si no practico, si no camino en la dirección que Dios quiere, pues de nada me sirve conocer tanto. Amén. Entonces todo depende, como dijo el Señor, todo depende de nosotros, de cuánto anhelemos y de cuánto querramos buscar más esa unción y ese poder. Amén. Entonces ahí sí, por eso les digo, ahora la teología que hemos aprendido, la doctrina que hemos aprendido es que el Espíritu Santo es ¿qué? Es una persona. Entonces nosotros vemos como que una persona va y viene en cada momento. Y eso se contradice con la Escritura, porque la Escritura es clara. ¿Cómo yo puedo pagar a una persona en mí o que vaya y venga? Entonces, ¿el Espíritu Santo puede ir y venir en todo momento? No. Una vez que el Espíritu Santo se aleja de mí, una vez que Dios quita su unción de mí, ya no hay reversa. Pero Dios no lo quita hasta que se llega al colmo de mi insensatez, al colmo de mi dureza. ¿Amén? Que ya realmente estoy reacio a no querer hacer más nada ni obedecer a Dios. Yo digo, bueno, hasta aquí llegamos tú y yo. Y ya Dios nos entrega ¿para quién va a venir? Bien, Satanás con todo su poder a querer destruirnos. Amén, porque eso es lo que va a suceder. Que me enseñaron, o por lo menos no sé, me transmitieron es que el Espíritu, por ejemplo, te podría guiar. Al menos una fuerza no puede guiar a nadie. Y tomaron como ejemplo el caso de Felipe, cuando el eunuco iba de regreso después de Jerusalén, cuando iba de regreso, dice que el Espíritu tomó a Felipe y lo acercó al carro donde el eunuco iba leyendo el libro del profeta Isaías. Entonces ahí me dijeron que una fuerza no puede guiar a una persona de un lugar a otro, que tiene que ser por intermedio de una persona. Entonces eso quedó conmigo pues por muchos años. Y yo vine a reinterpretar la situación apenas hasta ahora que yo estoy aprendiendo las cosas desde un punto de vista completamente diferente. Y yo mismo soy culpable de haber transmitido esa enseñanza, porque por ejemplo el poder del Eterno me puede transferir de un lugar a otro cuando la persona no está presente, ¿no? Y con el caso de Felipe, a Felipe la Escritura no relata de que se le haya presentado un ser o un malán, se le haya presentado y lo haya guiado, un poder sobrenatural lo tomó. Y yo empecé a reinterpretar la situación cuando escuché a un predicador, un pastor. Él era o es todavía traductor de teólogos por un televangelista, un predicador muy famoso de aquí, que él comentaba que él estaba en un sitio y de un momento a otro resultó en otro sitio, y me dijo, yo no comento esto mucho porque la gente no cree, pero yo fui transferido de una ciudad a otra sin yo darme cuenta. Entonces yo me puse a pensar, y ahora que yo empiezo a entender la situación que uno a veces desconoce, el poder como Dios obra. Yo creo que la base de toda mala interpretación está sustentada es en el hecho de que nosotros desconocemos completamente lo que es el poder de Dios. Amén. El poder de Dios no es una fuerza unilateral, o sea, no es una fuerza que solamente funciona en una sola forma. O sea, Dios, por medio de su poder, puede dar ¿qué? Sabiduría,
puede dar entendimiento, puede abrir los ojos, puede abrir el entendimiento, amén, puede dar fuerza física a una persona, amén, como el caso de Sansón, amén, puede fortalecerlo a uno o consolarlo a uno. O sea, lo que es el Espíritu de Dios, la fuerza y el poder de Dios, su unción para con una persona, es algo que no está limitado a una sola punto de acción, sino que es completamente diverso y complejo. Amén. Por eso dice la Escritura, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, que dice que Dios puede obrar en lo que sea. Dios puede hacer que el Espíritu Santo cree una tormenta, o que abra el mar. O sea, todo está en lo que Dios mande hacer al Espíritu. Amén. Y el Espíritu tiene claramente un mandamiento acerca de nosotros. Una vez que Dios concede el Espíritu Santo a una persona, a un creyente, ya esa unción que se recibe ya viene con los lineamientos que Dios le ha establecido para que guíe a ese creyente en todos los aspectos, ¿sí o no? Lo referente a lo que estaba hablando, por ejemplo, yo siento que Dios nos quiso hablar humanamente, porque realmente si estudiamos desde Génesis y todo lo que ha hecho, lo hemos entendido y no lo hemos todavía asimilado cómo Dios ha creado todo. Amén. Ahora, si nos lo dijera en forma como son sus pensamientos, yo creo que tampoco lo veríamos. Entonces, amén, yo creo que cada cosa irlo asimilando humanamente, ¿verdad? Amén. Porque realmente entender las cosas de Él, como dice, se tiene que dar sabiduría y entendimiento para entenderlo. Amén. Fíjate que lo que tú dices lo vivieron los discípulos. Cuando el Señor les dijo, hay cosas que yo no puedo decirles a ustedes ahora porque no las pueden sobrellevar. Claramente el Señor entendía que la capacidad de ellos aún no puede. Ahora, su capacidad mental, intelectual, física en ese momento no tiene, la capacidad mental intelectual del ser humano naturalmente no tiene la capacidad para recibir toda la revelación de Dios. O sea, el hombre físicamente y naturalmente no tiene la capacidad para recibir toda la revelación de Dios. Dios necesita ayudarle. Amén. Y eso lo vemos en los profetas. Los profetas no recibieron revelación porque ellos eran hombres supernaturales, sino porque Dios, que dice la Biblia, Dios se les reveló a ellos. O sea, Dios les abrió los ojos, Dios les permitió ver. ¿Qué hizo Eliseo con su ayudante? Cuando tuvo miedo de que había un ejército asirio que estaba ya emboscándolos, y ¿qué le dice a Eliseo a su ayudante? Le dice, no tengas temor, que más son los que están con nosotros. Y dice que le pidió a Dios que le abriera los ojos a él para que viera el ejército que estaba de parte de ellos. Entonces, no era que Eliseo naturalmente, físicamente pudiera ver más que los demás, sino que es la unción que está sobre ellos lo que permite. O sea, ningún hombre, por eso es que una persona, aunque se lea toda la Biblia y aunque se lea todos los libros de historia y de espirituales que hay, si no tiene la unción de Dios, no va a entender la revelación de Dios. Va a poder explicar muchas cosas literalmente, geológicamente o históricamente o como sea, pero realmente espiritualmente no lo va a entender, porque Pablo lo aclara en 1 Corintios, dice, porque nosotros hemos recibido el Espíritu Santo para poder entender todo lo que Dios nos ha concedido. O sea, si el Espíritu Santo... El hombre natural no percibe. Amén. Ahí está más claro todavía. Aún todavía, inclusive estudiando y se enfrenta, por ejemplo, con este tipo de pruebas, aún todavía históricas, no lo va a entender y lo va a rechazar. Eso me pasó a mí. O sea, a mí me gusta mucho la historia, y cuando veía, por ejemplo, estudiando, por ejemplo, la historia de los profetas, o la historia, por ejemplo, de todos los discípulos del Señor, o los padres de lo que le llaman los padres de la iglesia, cuando veía algunos de los comentarios de ellos, y yo me quedaba, y rechazaba enseguida, totalmente. O sea, ¿por qué? Porque ya quería nada más tener lo que ya se me había enseñado, no quería recibir la guianza, en este caso, de Dios. O sea, fue un milagro de Dios realmente, que la misericordia de Dios que me hiciera entender este tipo de cosas, porque yo era muy recio, yo defendía lo que a mí se me había dado, lo que a mí se me había dado. Ahora también estaba pensando, inclusive voy a preguntar, ya yo lo había leído anteriormente, inclusive en otras versiones,
Espíritu. Dicen de que un ángel, otros dicen un mensajero, otros dicen, pero aquí dice un mensajero de Yahweh le habló a Felipe, o sea, hablando de que era un mensajero y no el que le habló a Felipe, que le hablara al eunuco. O sea, quiere decir de que realmente no es el Espíritu supuestamente santo el que le había dicho, ves y háblale al eunuco. Y no solamente porque lo veo aquí, sino que en otras versiones no dice Espíritu Santo también. Y otros comentaristas dicen de que eso no trata del Espíritu Santo. Fuera de esto... Es que hay una mala interpretación en la palabra Rúa. La palabra Rúa puede estar hablando del Espíritu de Dios, o puede estar hablando de un espíritu mensajero. Porque a los ángeles, ¿cómo se les llama? Espíritu llama ministros de Dios. Amén. Entonces, un ángel puede escribirse que es un espíritu. Y ese espíritu es el que habla con Felipe. O sea, no está hablando... nosotros entendemos que... ¿quién habló con Moisés? Fueron ángeles. Pablo aclara. Dice, la Torá fue dada por medio de ángeles. O sea, fueron los ángeles los que hablaron y lo que todos le mostraron a Moisés en el monte Sinaí, fueron los ángeles los que le mostraron todo lo que tenía que hacer. Ahora, ¿por qué hablaron ellos? Fue lo que Dios les daba que hablar. Amén.